Bueno, Oscar Doval, especialista financiero, está con nosotros. Hemos compartido en otras ocasiones con Oscar y siempre es bueno recapitular y siempre pues pasearnos por temas importantes, en fin, que forman parte de lo que surge y aparece como la recuperación económica venezolana en el futuro, porque todavía estamos como que en pañales. Esto viene básicamente desarrollándose en el sector petrolero nacional, pero ahora aparecen nuevas variables, Oscar. Está el tema de la renegociación de la deuda, está, sí, el interés de inversionistas internacionales, está el tema inflacionario, está el tema del mercado cambiario, en fin. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ubicarnos un poquito del nivel de expectativa que existe y cómo percibes tú lo del mercado petrolero, la inversión petrolera. Todavía hay algunas observaciones que se hacen sobre que debe flexibilizarse un poco más, sobre todo en materia fiscal. Bienvenido, por supuesto. Gracias, Carlos, por la invitación, qué honrado de estar acá. Fíjate qué buena la palabra que utilizaste, en general lo que dijiste, pero la palabra expectativa, porque hasta el momento lo que hemos tenido son expectativas de mejora económica. Sí. De hecho, yo creo que se abrió una caja de Pandora compleja una vez que hubo el cambio político que hubo en enero y empezaron a hablarse de cifras pantagruélicas, de 100.000 millones de dólares, decía el presidente Trump, para invertir en el sector petrolero venezolano, más unos 15.000 a 30.000 millones más para el sector eléctrico venezolano. Y claro, cuando uno escucha todas esas cosas maravillosas, sí, que verá, bueno, entonces uno dice, mira, eso está genial, pero los reales no los estoy viendo. Porque justamente se abren expectativas de mejora económica que todavía uno no puede ver como causadas, que no han ocurrido. Y cuando tú hablas con la gente en la calle, te estoy hablando de la gente de a pie más sencilla, hasta empresarios, te dicen, mira, ¿tú has visto algún tipo de activación particular? Y la respuesta es no. Pues es que ni siquiera hay previsibilidad en la inyección de fondos del departamento, fondos venezolanos del Departamento del Tesoro, en las cuentas que tienen ahí por exportación petrolera, para poder regular la tasa de cambio en Venezuela o el aspecto macroeconómico, porque todavía vemos como el dólar se inestabiliza, se dispara de repente, pasa un periodo de quietud, nuevamente vuelve a subir para nosotros los venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera hay un cronograma de desembolso de esos fondos por exportación petrolera que reposan hoy en el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro americano, de manera que si no hay previsibilidad, es muy difícil que haya pues una planificación incluso del aspecto cambiario e inflacionario de la nación. Todavía estamos muy en huestes, todo esto está empezando. Ciertamente las noticias son positivas, las expectativas son buenas, hay una esperanza colocada sobre la mesa desde el punto de vista, como tú mencionaste, de inversiones, de aumento de ingresos por las exportaciones petroleras, pero de ahí a que se concrete, en la economía las cosas no son tan express como uno quisiera. Tú tienes alguna información de cómo se maneja esto. Se vende el petróleo, claro, con una fortuna importante o significativa, a precios internacionales y justos, porque antes había unos enormes descuentos para venderle a la India o a China y otros clientes. Ok, llega ese dinero al Departamento del Tesoro, una cuenta del Departamento del Tesoro, y luego se distribuye. Ahí, eso sí, de por medio un elemento que es la desconfianza. Entonces, por eso el Departamento del Tesoro dice, bueno, yo voy a entregar el dinero, pero yo también voy a meterle ojo a visor y voy a supervisar cómo se está manejando ese dinero. Pero al final de cuentas, uno no sabe cómo se distribuye y cómo va a programas sociales y cómo va al mercado cambiario. Sabemos que va para tratar de, tú sabes, de bajar un poco la presión que existe, pero de todas formas, nosotros los venezolanos no conocemos cómo se maneja eso, pues. No se ha sido transparente al respecto, cosa que de alguna forma a mí particularmente me disgusta porque como ciudadano, porque justamente abres expectativas pero no tienes realidades o información clara. Fíjate, lo que se puede inferir, las noticias que se han colado por allí, lo que uno ha escuchado es que reales fundamentalmente por exportación petrolera, llegan a cuentas que son, las exportaciones petroleras hoy en día están yendo para Estados Unidos en su gran mayoría, pues. Sí. Llegan a cuentas del Tesoro americano. Dice que está en 1.2 millones ya, bueno, es lo que se ha dicho. Bueno, la exportación, digo. Sí, la exportación de la producción diaria destinada a exportar y tal. ¿Te refieres a eso? Sí. Bueno, esos reales llegan allá, como tú dices, full price, eso es importante, a full precio. Antes se vendía a descuento, casi regalado por ahí, porque estábamos pelando de alguna manera, no teníamos por las sanciones a dónde venderlo. Esos reales partes van a pagos a proveedores del Estado venezolano fuera proveedores extranjeros, que pueden tener cuentas internacionales y cobrar en divisas. Y parte se inyecta a través del Banco Central de Venezuela y algunos bancos del sistema que tienen corresponsalía para poder colocar en el mercado cambiario nacional y hacer frente a algunas deudas nacionales.
Pero cómo es exactamente el mecanismo, no se sabe. Lo que es cierto es que todos esos reales que estamos ganando por exportación no están llegando a Venezuela. No de forma directa, clara y abierta. Entonces, claro, todavía no vemos que esos reales hayan permeado en el tema microeconómico. Y la gente tiene todavía la sensación de que no se ha visto beneficiada por esos cambios económicos que tanto sí, lo único, si anunciaron. acaso, fue ese reajuste que se anunció del llamado salario mínimo integral a $240, que encierra todo, ¿no? Encierra desde los estatiques y otros pagos adicionales. Pero de Es ahí... así, es lo único. Pero fíjate qué interesante, porque de alguna manera, si recordemos que esto ha sido mencionado por muchos analistas, incluso por gente del gobierno, si se concreta todo el plan de exportaciones petroleras de este año, en Venezuela debieran entrar $25.000 millones por concepto de exportaciones petroleras. En este 2026. En este 2026, sin hablar de temas fiscales, para que la gente tenga una referencia. El año pasado se estima que entraron entre 12 y $14.000 millones. Este año estamos hablando de $25.000 millones, casi es el doble. Y eso debería darnos claro, se estima que eso va a ser, o la mayor cifra de ingresos por exportaciones va a ser en el último trimestre del año, que va a ser una curva de crecimiento exponencial, de manera que quizás no lo vamos a ver en este momento todavía. Sí. Pero eso debía dar cuenta de que la gente debía, más allá de los bonos y salarios que afectan directamente al sector público, que el sector privado debía haber mayor activación, porque al entrar reales en el sistema venezolano, el sistema económico venezolano y financiero, esos reales se traducen definitivamente que todos los sectores tienen más reales y se activan, ¿no? Te voy a interrumpir porque nos dice que tenemos que irnos a la pausa hace un momento. Bueno, lo retomas ahorita, simplemente cumplimos con algunos compromisos y seguimos hablando con Oscar Doval, especialista financiero. Científicos de los Institutos Tecnológicos de Israel y Massachusetts trabajan en un implante biológico capaz de actuar como un páncreas artificial autónomo dentro del organismo. El sistema detecta los niveles de glucosa en sangre y libera insulina de manera automática, ajustando las dosis según las necesidades del paciente. La innovación incorpora una barrera protectora diseñada para evitar que el sistema inmunológico ataque o rechace el implante, uno de los principales desafíos de este tipo de tecnologías. De confirmarse su eficacia y seguridad en futuras etapas de investigación, el dispositivo podría reducir la dependencia de inyecciones diarias, bombas externas de insulina y otros métodos convencionales. Aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo, especialistas consideran que este avance representa un paso importante hacia terapias más duraderas y personalizadas para el control de enfermedades crónicas como la diabetes. Adalis Freites, Televen. Seguimos con Oscar Doval, especialista financiero. Bueno, hablábamos de todo este proceso, de los pagos, cómo se van a realizar. Todavía no hay claramente cuáles son las corresponsalías para los bancos nacionales o los bancos internacionales aquí con oficinas como antes. Eso está como que todavía recayeran sobre nosotros las sanciones. Y los que tienen, bueno, que son muchísimos venezolanos, por ejemplo, cuentas para protegerse en el exterior, están pasando por situaciones embarazosas. Tal cual estás diciendo, fíjate, el tema, y la presidenta lo ha dicho en varias oportunidades, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué diablos están hablando las sanciones? Si están dando licencias, no sé qué, la presidenta insiste en el tema, quitando las sanciones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que realmente ha habido algunas licencias que permiten la expansión de la producción petrolera, eso es positivo, algo de explotación minera, e incluso han quitado algunas sanciones a la banca pública venezolana, incluyendo el Banco Central y el Banco de Venezuela, pero la verdad es que las sanciones estructurales no han sido removidas. Y la gente tiene que entender una cosa, las sanciones no afectan a los políticos, señores míos, afectan a la gente. ¿En qué sentido? Si tú no tienes posibilidad de tener entrada y salida de dinero de Venezuela, estás conectado con el mundo bancario y financiero global, de manera que, por ejemplo, los fondos del Departamento del Tesoro entren claramente a Venezuela. Pero de manera que tú, como un ciudadano, un empresario, o otra persona pues, que no hace empresa necesariamente, tienes cuentas afuera, tú no hay manera de conectar tu actividad productiva venezolana con lo que es la misma actividad productiva, similar o algún tipo de transacción en el exterior. ¿Eso sigue todavía con trabas, con obstáculos? Totalmente. Y aparte de las sanciones mismas hay temas de sobrecumplimiento. Es que los bancos afuera, como le tienen miedo al factor sanciones de la OFAC en Venezuela, entonces le ponen a uno todo tipo de trabas para hacer. O sea, no es nada raro que a nosotros, como empresarios, me ha pasado. Hasta una simple operación tonta, normal, común, de cifras irrisorias, bueno, le bloquean las cuentas a la gente. Te bloquean las cuentas y en oportunidades
peor todavía, que acá te bloquea una cuenta es una desgracia, porque Sí. te quedas básicamente sin brazo financiero. Pero que te bloqueen dinero para un comerciante, un empresario que hace vida en Venezuela, Claro. ¿ok? Y tiene escasos recursos para tener su flujo de caja, es una desgracia doble porque le traba la operación y su modo de vida y el modo con el que come una cantidad de empleados. Eso nos pasa hoy en día a los venezolanos, definitivamente. Igual que le pasa a PDVSA, igual que no saben cómo hacer para entrar plata en el país, para pagar insumos básicos que tienen que pagar, incluyendo nóminas. Estoy hablando de los operadores petroleros. Sí, sí. Nóminas, diluyentes, insumos, equipos, con todo, y que los Estados Unidos han flexibilizado. Sí, porque- Todavía Venezuela está viviendo eso. Claro, lo que pasa, Oscar, que en el discurso político del señor Marco Rubio o del propio Donald Trump dicen que es una maravilla, que esto está fluyendo de una manera notable. No, hay una serie de obstáculos y limitaciones de por medio. Además, Rubio ha llegado al nivel de decir que por primera vez hay profesionalización de la industria petrolera. Por el amor de Dios, qué disparate. Bueno, pero Oye, obviamente- lo que era la industria petrolera antes y la formación y la calificación Eso profesional. habla de un desconocimiento profundo. A mí me gustaría que el señor Marco Rubio, lo que voy a decir no lo tomen como sino como un poco echadera de broma, fuera a mi oficina y me diga cómo yo me enchufo con los servidores de Bloomberg, internacionales, de nuestra casa de bolsa o de mi propia oficina, para yo buscar información financiera del mundo. Esto es un tema de información, no es que uno hace negocio a través de eso, y hacer compra-venta eventualmente de acciones. sí. No lo puedo hacer. Yo tengo que esconderme como si fuera un señor como Rubio que vive en Miami, cosa que es mentira. Yo no vivo en Miami, nunca he vivido en Miami. Una dirección con VPN falsa para que Bloomberg no me bloquee. La verdad es que ese tipo de sanciones es una desgracia. No te digo un portal de información Sí, sí. financiera o de transacción de acciones, incluso portales educativos. Sí, vale. O sea, todavía. no existe Venezuela, ni siquiera para hacer los pagos. Entonces, mira, que el señor Marco Rubio diga qué tipo de No, pero mira, mejoras operaciones tengo acá. cotidianas, como por ejemplo la compra de boletos aéreos que antes se hacía No. directamente. No puedes hacerlo, tienes que hacerlo por supuesto a través de una agencia de viajes, pero a veces te abrían la oportunidad de hacerlo a través directamente con la línea aérea. No se puede por las sanciones. No, vale, y las cosas son 4 veces más caras. Sí. Porque cuando buscas intermediarios, obviamente se encarecen los precios. Entonces tú te encuentras que tratas de eso. ¿Para qué vamos a andar en ejemplo? Porque Sí, podemos hay estar toda la mañana en esto, ¿no? montones. Pero realmente todavía tenemos limitaciones bien serias que son estructurales, transaccionales, financieras, que hasta que eso no esté aliviado y además tengamos cierto dominio como venezolanos. Y no estoy hablando de temas de soberanía o nacionalista, que me encantaría también, sobre nuestras finanzas nacionales, nuestra economía. Esa felicidad que tanto pregona el señor Rubio, yo no la veo ni creo que la vamos a ver todavía. Ahora fíjate, detalles. Vamos a reinsertarnos en lo que es el día a día también. Bueno, el mercado cambiario, se siguen inyectando recursos, se han inyectado aproximadamente, según un portal que leía por allí, 5.574 millones de dólares en lo que va de año. Y para el mes de este mes de mayo, o este mes de junio, perdón, creo que eran 1.700 millones más. Pero la brecha cambiaria se ha reducido de manera no significativa. Sigue depreciándose la moneda, sigue existiendo un paralelo y siguen las combinaciones estas de paralelo, Binance y no sé qué cuánta cosa hay por ahí. Se ha inyectado más plata que el año Y eso pasado. tiene un peso tremendo en la inflación, en los precios. Totalmente, en los precios. Se ha inyectado más plata que el año pasado, eso es cierto, alrededor de 5.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, los diferentes análisis y corridas económicas que yo he leído de cuánto haría falta para estabilizar la tasa de cambio, está en torno a los 8.000 millones de dólares hasta ahora. O sea que estamos recortados con respecto a lo que... Y te digo otra cosa, pudo haber sido inyectado esa cantidad si hubiera habido fluidez o comunicación clara económica entre Washington y Caracas. ¿A qué me refiero? Que hubieran pasado los reales que tienen que pasar. O sea que hay ruido ahí todavía, hay perturbación. Todavía hay complejidades en ese sentido. Te insisto, quiero pensar que es el código SWIFT, que no está del todo instalado. Quiero pensar que ese tipo de cosas no es desconocimiento por parte de los gringos y menos sadismo por parte de los gringos con la situación macroeconómica Eso venezolana. tiene que ver con la desconfianza también, ¿no? Y puede ser. Y lo que yo no entiendo es cómo la desconfianza puede conducir a que un país donde ellos están metiendo plata en este momento a través de multinacionales siga con inestabilidad macroeconómica pudiendo no haberla. En el mundo cambiario además hay un tema complejo que tiene que ver con el conocimiento, transparencia y desconocimiento. Si yo sé, como empresario, que todos los meses van a poner 1.000 millones de dólares en el sistema cambiario y que voy a tener holgura para poder comprar divisas, para hacer pagos a mis proveedores, mis acreencias, etcétera, entonces yo no voy a salir corriendo a comprar divisas, porque sé a qué atenerme. Si yo no sé eso, yo voy a estar tratando de acaparar divisas todo el tiempo y eso va a encarecer el precio de la misma. Claro, tú buscas protegerte, simplemente es lo que haces. Bueno, hacemos otra pausa, Oscar, y vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con Oscar Doval, especialista financiero.
La aplicación teléfono de Google se actualiza con una nueva e importante función de seguridad diseñada para detectar llamadas de estafa en tiempo real. Esta herramienta está enfocada en combatir la suplantación de identidad, una técnica donde los estafadores logran que en la pantalla de la víctima aparezca el nombre de un contacto de confianza como un familiar, mientras simulan su voz para cometer el fraude. A partir de ahora, el sistema de Android será capaz de identificar de manera automática cuando un número telefónico esté siendo clonado o falsificado. En caso de detectar que la llamada no proviene realmente de la persona que indica la pantalla, el dispositivo enviará una notificación inmediata al usuario para advertirle sobre el peligro y recomendarle que cuelgue de inmediato. Esta protección llega con la actualización de Android de junio junto a otras funciones de inteligencia artificial, como el probador virtual y las características para menores de 13 años de la aplicación Seguridad Personal. Esto demuestra que la seguridad es un no negociable de los grandes de la tecnología. Ricardo Raad, Televen. Seguimos con Oscar Doval, especialista financiero. Bueno, decíamos precios, inflación, impacto, mercado cambiario, pero en algún momento tienen que tomarse medidas colaterales, ¿no? Tienen que tomarse medidas alrededor, por ejemplo, del tema fiscal, tienen que tomarse otras decisiones que permitan detener la inflación, porque por más que tú quieras incluso mejorar la situación laboral, las condiciones de vida de la gente, si mantienes un peso inflacionario tan fuerte, Oscar, no vas a poder resistir. Sí. Se te convierte todo en sal y agua. Digamos que en los primeros dos espacios de esta entrevista, Carlos, yo le eché toda la culpa a los gringos y a los manejos del Departamento de Estado para con Venezuela, el Departamento de Tesoro para con Venezuela. La verdad que ahorita también tenemos que hacer un poco de reflexión interna y entender que si nosotros nos hacemos un entorno fiscal, como bien mencionas tú, operativo, de agilidad y de eficiencia y con marco legal que garantice seguridad jurídica, también vamos a hacer que no solamente nuestros empresarios se ahoguen, porque sobre todo por la presión fiscal, sino también nuestros empresarios y nuestra gente. Sí, sí. No solamente los empresarios se ahoguen por la presión fiscal. Oye, que sí. Puede haber sectores que se mueven. El sector petrolero venezolano se está moviendo, pero el resto de los sectores... Justamente. Pero déjame decirte una cosa, los inversionistas que lo tocan a uno con frecuencia en el sector petrolero y en otros sectores. Uno de los elementos que te dicen de entrada, dime qué ventajas fiscales tengo. Claro. Y uno dice, bueno, realmente no tienes ventajas fiscales, lo que tienes son las barreras bajas para entrar en un país que va a crecer. Dime qué ventajas operativas tenga, qué tan rápido me puedo mover uno para meter mis reales y para poder invertirlos en los sectores que tú me estás proponiendo. Y tres, dime qué seguridad jurídica extraordinaria tengo en un país que a todas luces ha sido complejo, por lo menos desde el punto de vista del ruido político internacionalmente. Y la verdad es que ante esas tres cosas, y aquí me dirijo a la Asamblea Nacional, con el mayor de los afectos, de verdad, porque sé que han hecho esfuerzo, no tengo respuestas claras. Hay una ley antibloqueo que no ha sido remozada y convertida en una ley de inversiones, que es lo que tenemos que decir. Todavía ni siquiera se ha terminado de normar y aplicar completamente la ley de armonización fiscal. Sí. Porque de manera que no tengas doble tributo municipal, nacional y aparte no hay ventajas fiscales para los inversionistas. Y la famosa ley de agilización de trámites, ¿okay? Que te dice que un inversionista te va a poner reales, nacional o internacional, y las cosas salen express, sin necesidad de pasar por toda la burocracia propia de nuestro querido país. Eso tampoco se ha normado todavía. Entonces, si nosotros logramos decir a los inversionistas nacionales que quieren regresar a colocar plata en su país e internacionales que están viendo a Venezuela con mucho cariño, mira, tienes ventajas fiscales, la cosa aquí es rapidita. Claro, hay que modificar leyes. Oye, claro que sí. Y aparte eso tienes garantías jurídicas, que quiere decir que tienes arbitraje fuera de Venezuela de tu inversión. La gente no se va a sentir tan motivada a venir. Claro. Y hay una variable que te la mencioné apenas en la introducción, no va a dar tiempo de desarrollarla, pero pesa muchísimo, que es la renegociación de la deuda externa, Oscar. Eso es, querido Carlos, vital. Gracias a Dios hay intención, pero una de las cosas que la gente cuando dice, te lo voy a decir rapidito, Venezuela está sobreendeudada. Yo no, Venezuela no va a hacer nada sobreendeudada para los yacimientos de petróleo y minerales que tiene, que podría bien cubrirlo. Pero si la deuda no se reestructura, Venezuela no puede reendeudarse para financiar temas que son perentorios como servicios básicos, salud, educación, que tiene que resolver. Y tiene que reestructurarse la deuda, eso le va a dar mucha confianza a los inversionistas para entrar y va a darle un desahogo al Estado para poder enfrentar las cosas que tiene que enfrentar desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social.
Ahora, se contrató al parecer a un organismo bufete o casa especialista, o no sé, que se dedica a hacer, digamos, el lobby, el acercamiento, el punto de contacto con los acreedores internacionales, ya sean bancos o ya sean del mercado financiero. En fin, no sé cómo se va a manejar eso y además cuál es la cuantificación de la deuda. Se habla de 170.000 millones, eso es enorme, ¿no? Debe estar por ahí. Eso es 1.4% PIB venezolano, 1.5% PIB venezolano. Es alta, pero no es la más alta del mundo, por cierto. Ya se han dado casos históricos donde deudas peores que esa. ¿La de Argentina cuánto fue? ¿No la recuerdas? Yo no. Sí, fue como 2.6 veces. O sea, Sí, fue una sí. cosa. Argentina ha defaulteado 2 veces el país, o sea, 2 o 3 veces, no me acuerdo. Creo que desde el siglo XIX hasta acá ha defaulteado como 4 o 5 veces, pero nosotros todavía estamos bastante vírgenes en eso. Sí. Pero la verdad es que sí, aunque sea supiéramos la ruta, nosotros los venezolanos, Sí. pero además los acreedores supieran la ruta, institucionales y no institucionales, supieran la ruta, ya los papeles de Venezuela se hubieran valorado más. Claro. O sea, pero no solamente eso, ya los inversionistas hubieran mirado mejor a Venezuela y ya los bancos internacionales estuvieran viendo a Venezuela como una posibilidad de que tome préstamos. Sí, lo que parece, Oscar, es que es un camino largo. Entonces me parece que estamos lentos, chicos. Aquí te lo digo, se lo digo también a la gente del Sí, gobierno, sí. me parece que estamos lentos para el espíritu de los Eso tiempos. siente la percepción colectiva en los temas cotidianos. También que vamos lento en todo. Bueno, ¿qué hacer ahí? Bueno, pedirles a la gente que, realmente la gente que nos está gobernando, que además tiene que ahorita hacer malabares entre moverse entre los Estados Unidos y las presiones internas propias del país. Yo les diría que un malabar mayor aquí es mejorar económicamente a Venezuela, más allá de la agenda política. Y eso significa que todos nos pongamos en modo economía. A mí me parece que la agenda política es importante, no podemos negar eso. Porque la agenda económica en este momento es mucho más perentoria. Y yo creo que cualquier político que quiera ganarse réditos y seguidores en este momento, sea la oposición, sea el oficialismo, tiene que hablar de eso, colocar eso sobre la mesa y hablar quizás un poco menos de agendas electorales. Bueno, ya habrá oportunidad. Bien interesante esta conversación, Oscar. Ojalá recapitulemos pronto, ¿no? A ver cómo van marchando las cosas. Hacemos una evaluación cada cierto tiempo, a ver cómo marchando las cosas en nuestro país. Gracias, Oscar Doval. La pausa, deportes al retorno. La Copa del Mundo fue ocultada a los nazis en una caja de zapatos. Hoy en Curiosidades del Balón te cuento cómo el trofeo más importante se salvó de caer en las garras del fascismo. Eran los años 40 y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el torneo fue suspendido y el trofeo original, Jules Rimet, estaba resguardado en un banco de Roma. El problema era que las tropas de Hitler estaban confiscando todo el oro que encontraban a su paso, y la Copa del Mundo era uno de sus grandes objetivos. Mientras el ejército alemán buscaba por cielo y tierra el trofeo, apareció un héroe sin capa, Ottorino Barassi, vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, quien, consciente del peligro que corría la Copa, entró en secreto al banco, la retiró de la bóveda simulando un trámite y se la llevó directo a su casa, arriesgando su propia vida. Ahora la cuestión era que los soldados no la encontraran jamás. Menos mal, se le ocurrió un escondite infalible, una vieja caja de zapatos debajo de su cama. Solo días después, las tropas de la Gestapo nazi tocaron su puerta y registraron la casa de arriba abajo. Buscaron en paredes, closets, gavetas y nunca se les ocurrió mirar en el super escondite de Barassi. Y así, el trofeo de oro más preciado del planeta pasó toda la guerra escondido dentro de una simple caja y permaneció a salvo para el Mundial de Brasil de 1950. Conoce más misterios y curiosidades del balón como esta por Televen, que está en todo y en el Mundial también.